rentabilidad, que eventualmente en algún momento se han preguntado. Bueno, hablemos de generalidades en dermatología rápidamente. Recordar pues que a ver. Ahora sí, estoy con la tableta al revés. Ya, listo. El ectodermo, que es una capa embrionaria, da origen a la epidermis, que es la capa que está arriba, la que está encima, y además da origen a los anexos. Los anexos, recuerden que incluye el pelo, las uñas y las glándulas. Entonces, estas tres estructuras, anexos o anejos, como algunos les llaman, tienen su origen aquí en el ectodermo. Recordar que una subunidad del ectodermo es el neuroectodermo, y me importa porque de aquí se originan los melanocitos. Del mesodermo, ya menos importante, que es la capa embrionaria media, se origina la dermis y los componentes de la dermis que veremos más adelante, las células, las fibras, por ejemplo, y también se va a originar la hipodermis, que es el subcutáneo. Recordar pues que la piel se constituye por epidermis. La epidermis está encima, acuérdate, es la que está arriba, y es una capa avascular. Debajo, de encima, debajo está la dermis, y es la capa vascularizada en donde vamos a encontrar a esos anexos o anejos cutáneos, y más abajo y menos importante para dermatología, la hipodermis. Recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo y que el espesor de la piel es el más, digamos, más grueso, lo encuentras en las palmas y en las plantas, y luego veremos por qué, a qué se debe que es una piel gruesa. Ya hablando del epidermis, tenemos que hablar de las capas del epidermis, y vamos a avanzar de alguna manera de abajo hacia arriba, como yo siempre les digo, porque así es que se originan las capas, de abajo hacia arriba. La capa basal es una monocapa, como bien ven acá, se distingue que es una monocapa de células cilíndricas. Me importa porque de estas células basales se originan el resto de células hacia arriba, y aquí vamos a encontrar a dos tipos de células, tanto los melanocitos como las células de Merkel, que son estas últimas mecanorreceptores. Ascendemos y tenemos a la capa espinosa, que recibe este nombre porque tienen unas estructuras denominadas desmosomas, que son las estructuras que sirven para unir las células y que le confieren ese aspecto espinoso. Aquí que encontramos las células de Langerhans, que luego veremos cuál es su función. Tenemos arriba la capa granulosa porque contiene los gránulos de queratohialina. La queratohialina es, digamos, la proteína precursora de la queratina que vamos a ver en la última capa de la epidermis. La capa lúcida, y me importa porque solamente la van a encontrar en las palmas y plantas, y es por eso que las palmas y plantas reciben el nombre de piel gruesa. Este es uno de los criterios. En la siguiente capa vamos a ver también por qué se le llama piel gruesa a la de las palmas y en las plantas. La capa córnea, que es la capa más superficial de la epidermis, es la capa más gruesa. Puede llegar hasta 100 filas en las palmas y en las plantas. Entonces, eso hace que finalmente las palmas y plantas sean pieles gruesas, que tienen capa lúcida y además de que tienen muchas capas en la capa córnea como tal. Esta capa córnea está constituida por queratina. Todas las células de la capa córnea tienen queratina y son células anucleadas, o en algunos casos les llaman células muertas porque han perdido ese núcleo. Y eso hace que de alguna manera sean diferentes al resto de las células de las otras capas de la epidermis. Recuerden que la queratohialina de la granulosa es el precursor de la queratina de la capa córnea. Entonces, ante la pregunta, en general, la capa más gruesa de la epidermis definitivamente es la capa córnea. Recuerden que puede llegar hasta 100 subcapas en palmas y plantas, y la capa más gruesa, pero nucleada, viene a ser la capa espinosa, porque recuérdate que la capa córnea no es una capa nucleada. El proceso de migración desde abajo hacia arriba, desde la capa basal hacia la capa córnea, esa diferenciación que tiene la célula, dura un total de 28 días, es decir, un mes. Los queratinocitos, ya hablando de las células del epidermis, los queratinocitos son las más abundantes células del epidermis,
y estas están encargadas del proceso de queratinización, que es lo que les mencioné hace un rato, que dura 28 días, desde abajo hacia arriba. Esa migración se denomina queratinización. Seguimos con los melanocitos, que son los que se encargan de la síntesis de melanina en unas organelas que ellos tienen denominadas melanosomas, que luego veremos un poquito a detalle. Seguimos en menor frecuencia las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno y que a la microscopía electrónica van a ser identificadas porque tienen unas estructuras llamadas gránulos de Birbeck. No se sabe su función. Las células de Merkel, simplemente recordar que son mecanorreceptores. El origen embrionario realmente no se sabe. Hablando de color de la piel, ¿por qué tenemos un color algunas personas y por qué tienen otro color otras personas? Lo cierto es que la melanina, que es el pigmento que les dije sintetizaban los melanocitos, viene o su base está en la tirosina, en este aminoácido que por doble acción de la enzima tirosinasa se va a convertir en la melanina. Feomelanina en el caso de las que es la más prominente en las personas claras, y la eumelanina, que es la más importante en las personas oscuras. ¿Qué estimula este proceso de que se sintetice melanina? O sea, ¿qué estimula la melanogénesis? Una hormona de la hipófisis denominada hormona estimulante de los melanocitos, las hormonas estrógenos de las mujeres y el más importante, diría yo, la radiación ultravioleta. Es por eso que personas que tienen más exposición al solar tienen más pigmento en la piel, son más oscuras. Ahora, ¿qué nos da la diferencia entre que alguien sea más oscuro y que otra persona sea menos oscuro? Contrario a lo que se piensa, muchas veces el número de melanocitos entre todos nosotros, entre todas las razas es igual. Sin embargo, lo que varía es el número de los melanosomas. Ahí es donde está la diferencia y esto ha sido pregunta de examen, así que no hay que confundirse. Por ejemplo, personas con piel clara, sus melanosomas son más pequeños, las personas con piel oscura, los melanosomas son más grandes. En cuanto a cantidad, las personas con piel clara tienen menos número de melanosomas, las personas con piel oscura tienen más número de melanosomas. Las distribuciones de los melanosomas en las personas de piel clara están agrupados. En cambio, en el caso de las personas con piel oscura están dispersos. Y la degradación en el caso de los melanosomas de personas con piel clara es rápida, y en el otro grupo es una degradación de los melanosomas lenta. He ahí las diferencias y por qué es los melanosomas lo que nos hace diferente en cuanto a pigmento entre una persona y otra. Otros factores, por supuesto, la raza influye. Si uno tiene raza negra, tiene más pigmento que alguien que tiene raza clara o es caucásico. En cuanto a la dermis, realmente no se ha preguntado mucho de la dermis, pero es importante que recuerden algo. La dermis papilar y la dermis superficial se encarga de la nutrición. Esa es la función importante. Y su principal componente es el colágeno 1. Debajo está la dermis reticular y es la que da el soporte estructural de la dermis en general. Y está compuesta por colágeno 1 y este finalmente es el colágeno más importante. Recuerda, dermis papilar o superficial, colágeno 3 y dermis reticular o profunda, colágeno 1, que finalmente es el más abundante e importante. ¿Qué encuentras en la dermis? Encuentras una denominada matriz extracelular compuesta por glucosaminoglicanos, encuentras células que las disgrego acá, los fibroblastos, que son aquellos que sintetizan todo tipo de fibras, los histocitos, que son los fagocitos tisulares, y la más importante celularidad dada por los mastocitos, que son los que liberan histamina, que la veremos en la urticaria. También encuentras vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas en la dermis y los anexos. Vuelvo a repetirles, aquí ubicamos a los anexos. Si bien salen hacia la epidermis, el origen está aquí en la dermis. También tenemos las terminaciones nerviosas, les había dicho, y aquí, para que recuerden, están, por ejemplo, la de Pacini, que es la que se encarga de percibir la presión. La de Meissner y la de Merkel, que hablamos hace un rato, esta sí hay que hacer la excepción. La de Merkel está en la epidermis, recuerden, en la capa basal. Estos son mecanorreceptores. Ruffini es el receptor, para acordarnos, es el receptor que recalienta, les digo yo, porque es el receptor del calor. En cambio, Krauss es el receptor que congela, ya que es el receptor del frío.
En cuanto a anexos, ya propiamente dicho, recordar que el pelo pasa por 3 fases en su ciclo. La primera, el anágeno, es la fase de crecimiento, es la más larga, dura 2 a 5 años y es en la que se encuentran la mayoría de los cabellos. 90% de nuestros cabellos están en fase anágeno. Quiere decir que normalmente nuestros cabellos están en fase de crecimiento. En orden alfabético tenemos a la de catágeno, que coincide con la siguiente fase, involución. En este caso el porcentaje es del 9% y aquí esta es una fase más rápida, dura semanas. Y por último, la última fase que coincide con orden alfabético con la denominada telógeno es la denominada fase de caída y esta dura aproximadamente 2 a 5 meses y los pelos están aquí en aquí están en un 9%, perdón, aquí en el catágeno están en un 1%. Así que normalmente tenemos un 9% de los cabellos cayéndose. Así que no piensen que no se nos deben caer los cabellos, se nos deben caer, pero en este porcentaje aproximadamente. Recuerden que no hay cabellos en las palmas y en las plantas. Y les menciono aquí algo llamado unidad pilosebácea. ¿Por qué? Porque luego la veremos en el acné. La unidad pilosebácea es algo que está constituido por 3 cosas. El folículo piloso propiamente dicho, como acá ven en la foto, el pelo, la glándula sebácea y por último el músculo piloerector. Estas 3 estructuras dan origen al músculo a la unidad pilosebácea. Si bien acá están viendo una glándula sudorípara, esta de aquí azul, que desemboca en esta unidad pilosebácea, esta no conforma parte de esta unidad pilosebácea por si acaso. Las uñas, solamente para recordar que las uñas de las manos crecen el doble de rápido que las uñas de los pies, 3 milímetros cada mes. En cuanto ya a las glándulas, tenemos a la glándula sebácea, cuya secreción es holocrina, que significa que toda la célula se destruye al sintetizar, digamos, su contenido. Por eso de holo viene de todo, de destrucción de todo. Recuerden que las glándulas sebáceas tienen un estímulo muy importante, que son las hormonas andrógenas. Y esto de nuevo, recuérdenlo porque lo repasaremos en el acné. Recuerden que las glándulas sebáceas normalmente están unidas al folículo pilosebáceo. Hace un rato lo mencioné. Entonces, si no hay pelo en las palmas y las plantas, tampoco van a haber glándulas sebáceas en palmas y plantas. Seguimos, las glándulas sudoríparas. Existe la ecrina y la apocrina. La ecrina, su secreción es merocrina. Secreta solamente el contenido que tiene que secretar. No se destruye nada de célula. En el caso de la apocrina, secreta, pero además se destruye una parte de la célula que es la parte apical. Se produce una decapitación de la célula. Antes de que me olvide, existe una excepción en el caso de las glándulas sebáceas, que es un pequeño grupo de glándulas sebáceas que no se encuentran unidas a el folículo piloso. Y son este grupo aquí con nombre propio, que tienen una ubicación particular. No es necesario de pronto que las recuerden, pero sepan que sí existe un pequeño grupo de glándulas sebáceas que no están unidas al pelo. En cuanto a las glándulas sudoríparas, hacer la diferenciación, la glándula sudorípara ecrina tiene una localización extensa o extendida, dispersa en varias partes del cuerpo, y la apocrina tiene en cambio una ubicación más localizada de pronto. La ecrina, y para eso me voy al grafiquito de aquí a la izquierda, la ecrina es esta de aquí verde, que si se dan cuenta desemboca directamente en la piel. En cambio la apocrina, hace un rato les mencioné, desemboca en el folículo pilosebáceo. En cuanto a la inervación, lo que importa es que la ecrina tiene una inervación colinérgica y la apocrina tiene una inervación adrenérgica. Esto solo para temas de memoria. La importancia. En el caso de las ecrinas, básicamente se encargan de regular el sudor, que es un mecanismo por el cual nosotros regulamos temperatura. En el caso de la apocrina, realmente no es muy importante su función, pero más bien interviene en el olor. Hablemos de lesiones elementales. Esto es lo primero que debemos aprender a identificar en dermatología, porque con eso es que podemos describir a las lesiones en general. Las lesiones elementales, tenemos
A las primarias y a las secundarias. Las primarias son aquellas que asientan sobre piel sana y las secundarias son aquellas que son evolución de las primeras, o sea, de las primarias, o aquellas que son producto de una agresión externa sobre la piel. Por ejemplo, las cicatrices. Una erupción es el conjunto de las lesiones elementales y una erupción se le puede llamar erupción monomorfa cuando todas las lesiones elementales son iguales. Es decir, un paciente, por ejemplo, presenta solo pápulas o solo pústulas. En cambio, una erupción es considerada polimorfa cuando el paciente presenta distintos tipos de lesiones elementales en un momento dado. Es decir, por ejemplo, la varicela. El paciente tiene pápulas, tiene pústulas, tiene costras, tiene ampollas, etc. Aquí también cumplen estos criterios la escabiosis y el acné, como veremos más adelante. Para ubicarnos un poco, las lesiones elementales primarias, los clásicos ejemplos son las manchas o máculas, que son simplemente cambios de color. En el caso de la mácula, el tamaño es menor a 1 centímetro y en el caso de la mancha es mayor a 1 centímetro. También tenemos a las pápulas o placas, en cuyo caso no es solo el cambio de color, sino es también una elevación de la lesión. Pápula menor a 1 centímetro, placa mayor a 1 centímetro. En el caso de los nódulos son lesiones ya más profundas, de alguna manera, si se dan cuenta, son del subcutáneo. A veces pueden ser exofíticos, de tal manera que pueden verse, y a veces son endofíticos de tal manera que pueden sentirse más que verse. Clásicamente, el cuadro cutáneo que da lesiones tipo nódulos se denomina paniculitis, que es una inflamación del tejido celular subcutáneo. La vesícula, ampolla o flictena son lesiones de contenido líquido. Vesícula menor a 1 centímetro, ampolla mayor a 1 centímetro. El abón tiene una distinción especial ya que podríamos decir que es una pápula, pero es una pápula evanescente, es decir, es una pápula que desaparece antes de las 24 horas y además tiene un síntoma muy particular que es el prurito. Así que esto lo vamos a ver en la urticaria. Quiste. Quiste es una estructura que tiene una cápsula y eso lo define como quiste. Una cápsula que lo rodea y que lo hace una estructura muy firme. Pústula es una lesión de contenido líquido, pero de tipo pus. En cuanto a escamas, las escamas son restos de capa córnea que se han secado o se han acumulado. Me importa que recordemos estas dos. La escama seborreica es una escama grasosa o untosa al tacto, es amarillenta. Esta la vamos a ver en una entidad llamada dermatitis seborreica. Y la escama psoriasiforme, que es la escama de la psoriasis, como aquí lo ven en la foto, es una escama plateada, grande. A veces la describen también como blanca, como seca. En la fisura, la erosión y la úlcera. La fisura es simplemente una solución de continuidad. La erosión es una pérdida de sustancia superficial que, como no compromete membrana basal, no deja cicatriz. Y la úlcera es una pérdida de sustancia ya a profundidad que ya compromete, si se dan cuenta, la membrana basal y sí deja cicatriz. Esa es la gran diferencia. La liquenificación es un proceso por el cual, tras el rascado crónico en determinada zona de la piel, se produce un engrosamiento de la misma, de tal manera que se hacen más prominentes, como ven en la foto, los pliegues cutáneos. En cuanto a signos en dermatología, el fenómeno de Koebner, me interesa que recuerden. El Koebner puede darse en estas entidades, probablemente más lo van a escuchar en la psoriasis, y no es más que la aparición de la dermatosis que está padeciendo el paciente en zonas de la piel en donde ha hecho un trauma o una fricción. Por ejemplo, este es un paciente con psoriasis, se ha rascado y lo que ha provocado es que aparezcan lesiones de psoriasis en la distribución del arañón o del rascado. El Nikolsky es sinónimo de enfermedad ampollar intraepidérmica. Es decir, dentro de la epidermis. Y es sinónimo de ampolla frágil, ¿ok? Para que no nos perdamos de pronto en cuanto a enfermedades ampollares intraepidérmicas y subepidérmicas. Bueno, Nikolsky, ¿qué es? Un paciente que tiene una enfermedad ampollar intraepidérmica, como las aquí presentadas, pénfigos, NET, el impétigo, el piel escaldada estafilocócica. El paciente tiene este cuadro. Tú provocas una
presión tangencial en una zona de piel aparentemente sana, es decir, sin ampolla como la que aquí estamos viendo, y lo que provocas es un despegamiento de la piel. No es la presión tangencial de la ampolla ya es una piel despegada, eso no es el Nikolsky. Tú el Nikolsky lo descubres cuando presionas la piel no despegada, es decir, no ampollar y se te desprende. Eso es el Nikolsky positivo y te habla de que estás ante una enfermedad ampollar intraepidérmica. Hablemos de fármacos en dermatología. Probablemente el fármaco más utilizado, diría yo, son los retinoides, que son los derivados de vitamina A, tanto en la forma sistémica como en la forma tópica. Ahí están las clasificaciones, pero recordar básicamente que dentro de los sistémicos, en dermatología para la psoriasis usamos uno denominado acitretin y en el acné usamos uno denominado isotretinoína, el famoso Roacutan. ¿Qué efectos me producen los retinoides? Especialmente me voy a enfocar en los efectos de los retinoides orales, los sistémicos. La xerosis es algo que se produce en el 100% de los pacientes. Se produce una sequedad, tanto de piel como de mucosas, que se traduce en una piel descamativa, sin brillo, opaca, en labios secos, ojos secos, nariz, mucosa nasal seca. Este problema es parte de digamos, el efecto secundario más frecuente del uso de los retinoides, por eso es que hay que hidratar al paciente a la par con que lo tratas. La dislipidemia es otro efecto muy importante que produce el consumo de estos medicamentos. De hecho, es la alteración laboratorial más común que le puede producir. Por eso es que tienes que monitorizar estos valores antes de que introduzcas al paciente a un tratamiento con los retinoides. De ellas, ¿cuál es la más importante? La elevación de los triglicéridos es más común que la del colesterol. Sin embargo, no dejes pasar también que hay que vigilar el hígado. También hay que hacerle o dosarle tranzas al paciente porque potencialmente también podrían alterarse tras el uso del medicamento. La teratogenicidad es lo peor que nos puede pasar. Es lo más temido probablemente. Entonces tú le tienes que advertir a una paciente que se cuide, ella y su pareja, de preferencia doble protección si es que tiene pareja, y tienes que preguntarle realmente si la paciente está con exceso de gestación, no puedes iniciarle un tratamiento con retinoides. De hecho, si tú tomaste una isotretinoína, te tienes que esperar por lo menos un mes para recién intentar gestar. Si tú has tomado acitretin, te tienes que esperar por lo menos 2 años para recién intentar gestar. Así que la anticoncepción la mantienes hasta un mes después de suspendida la isotretinoína y la mantienes hasta 2 años después de la suspensión del acitretin. Importante, y en estos tiempos al menos, recordar que no debemos donar sangre porque puedes transferir el fármaco a una embarazada. Imagínate lo que pasaría. Otros fármacos bastante usados son los corticoides. Estos fármacos de forma práctica se dividen en alta potencia y baja potencia. Me interesan los ejemplos de los de alta potencia. En este caso solo tenemos al clobetasol. Y el de baja potencia, la famosa hidrocortisona. En potencia intermedia, en general, recuerden a la prednisolona, la betametasona tan usada, la mometasona y la fluticasona, que particularmente me gusta bastante en pediatría. Un poco para que te ubiques, los corticoides tópicos, que son los más usados en dermatología, preferimos usar los de menos potencia en la carita y los de alta potencia en las palmas, plantas, rodillas, pies, que son zonas de piel gruesa. También, ¿dónde usarías de baja potencia? En las zonas de los pliegues, por ejemplo, las ingles o las axilas. ¿Por qué hay que usar con cuidado los corticoides tópicos? Porque después de 10 a 14 días de uso continuo, pueden ya provocar efectos secundarios que muchas veces son permanentes. Y aquí los muestro en las fotos. Miren, telangiectasias por uso indebido de corticoides tópicos en el rostro, estrías permanentes en el paciente, papulopústulas. Esto lo veremos en acné, pero deben saber que estas papulopústulas simulan muchas veces un acné, pero como vamos a ver más adelante, no son un acné en realidad, sino que son un efecto secundario del corticoide, ya que como no vamos a ver espinillas o comedones, no cumplen criterios de acné. Sin embargo, se les llama reacción acneiforme. ¿Por qué pongo la X acá? De pronto, ¿por qué pongo la X acá? Estos medicamentos
son los famosos trivalentes. Miren, tienen 3 en 1. ¿Quién no ha tenido este en casa, en el botiquín? Estos medicamentos 3 en 1, realmente en dermatología no los usamos, los contraindicamos, por más que los tengamos en casa. No son útiles porque realmente si quieres tratar algo, tienes que ser muy específico y o bien le das el antiinflamatorio porque es una inflamación, o bien le das un antifúngico porque es una micosis, o bien le das un antibiótico porque es una infección bacteriana. Así que no los usen para nada. Realmente es una continuación terrible y luego vamos a ver por qué me genera tanto problema este medicamento. Entonces, capa lúcida, palmas y plantas. Solamente la vas a ver ahí y esto donde lo ves en justamente las palmas y plantas que son cenas de piel gruesa. Capa nucleada más gruesa, el estrato espinoso. Si te dicen capa más gruesa de la epidermis así a seca, recuerda que es la capa córnea. El color de la piel es por la diferencia en el color de la piel la dan la distribución, el número de los melanosomas, más no los melanocitos, porque acuérdate que los melanosomas son diferentes, pero los melanocitos sí son iguales. El folículo pilosebáceo, recuerda que es el músculo, la glándula sebácea y el pelo. Esas 3 cosas nada más constituyen al folículo pilosebáceo. Liquenificación es una piel engrosada. Engrosada, ¿por qué? Por el rascado crónico y además permite ver con mayor acentuación los pliegues o las líneas de la piel. Lesiones con contenido líquido, la vesícula, la ampolla, tienes que aprender a identificarlas. El fenómeno de Koebner, ¿en dónde lo ves sobre todo? Lo ves en varias enfermedades, pero por ejemplo una de las características es de la psoriasis, y acuérdate que está relacionado con el trauma. El trauma provoca la aparición de la lesión de la enfermedad cutánea que tiene el paciente en esa zona de trauma. Los efectos de los retinoides, recuerda que la cerosis es algo que se produce en el 100% de los pacientes. La dislipidemia es algo que hay que monitorizar. Y por supuesto, no gestación. Los efectos de los corticoides, las estrías me parecen unos de los más frustrantes porque no hay yo ni nada que hacer. La piel se rompió y las estrías están ahí. Las telangiectasias también es otro efecto, de igual forma, eso lo puedes manejar con láser, pero igual es algo permanente. Y pues el falso acné o el acné inducido también es el otro efecto.